En las páginas del libro de Éxodo, antes de que Moisés naciera, antes de que las plagas azotaran Egipto, antes de que el Mar Rojo se abriera, dos mujeres tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. No eran princesas ni profetisas, no tenían ejércitos ni palacios, eran parteras, mujeres que asistían nacimientos, cuyas manos traían vida al mundo en las condiciones más humildes imaginables. Sus nombres eran Sifrá y Púa. Y cuando el hombre más poderoso de la tierra les ordenó convertirse en asesinas de bebés, dijeron no. Esta negativa no fue un grito dramático de desafío en una corte pública. Fue algo mucho más peligroso y valiente. Fue desobediencia civil silenciosa, sabotaje sistemático de una política genocida, y resistencia persistente contra un tirano que tenía poder absoluto de vida y muerte sobre ellas. Lo que están a punto de descubrir es cómo dos mujeres, cuyos nombres apenas ocupan unos pocos versículos en las Escrituras, se convirtieron en las primeras objetoras de conciencia registradas en la historia humana, cómo su valentía creó las condiciones para que existiera el libertador que sacaría a Israel de la esclavitud. Y por qué su historia tiene relevancia urgente para cualquiera que enfrente la pregunta de cuándo obedecer órdenes injustas se convierte en complicidad con el mal. Esta es la historia de coraje en los márgenes, de resistencia en las sombras, de mujeres que no tenían poder político o militar, pero que tenían algo más importante, la convicción moral de que hay líneas que no pueden cruzarse sin importar quién da la orden. El contexto de la historia de Sifrá y Púa es el horror creciente de la opresión israelita en Egipto. El libro de Éxodo comienza con un resumen de cómo los descendientes de Jacob, que habían llegado a Egipto como refugiados durante el tiempo de José, se habían multiplicado dramáticamente durante las generaciones siguientes. El texto usa lenguaje extraordinario para describir su crecimiento poblacional. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este lenguaje evoca deliberadamente el mandato de creación en Génesis de fructificar y multiplicarse, sugiriendo que Israel estaba cumpliendo el propósito divino de llenar la tierra, incluso en circunstancias de exilio. Pero este crecimiento poblacional alarmó profundamente al nuevo faraón que no conocía a José. Esta frase críptica ha sido interpretada de varias maneras. Algunos eruditos sugieren que indica un cambio de dinastía en Egipto, quizás la transición de los Hicsos, gobernantes semitas que habrían sido más favorables a los israelitas relacionados étnicamente, a dinastías egipcias nativas que veían a los pobladores semitas como amenazas potenciales. Otros interpretan que el nuevo faraón simplemente ignoraba o despreciaba la historia de cómo José había salvado a Egipto durante la hambruna. En cualquier caso, la implicación es clara. El estatus favorable que Israel había disfrutado bajo José se había evaporado, reemplazado por sospecha y hostilidad. El faraón articuló explícitamente sus temores a su pueblo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Esta declaración revela la paranoia de un régimen inseguro que ve a una población minoritaria próspera, no como un recurso, sino como una amenaza existencial. La lógica es la de los opresores a través de la historia. Los otros están creciendo demasiado rápido. Podrían volverse más numerosos que nosotros. Podrían aliarse con nuestros enemigos. Debemos controlarlos preventivamente. La primera respuesta del faraón fue la esclavitud económica. Los egipcios pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Los israelitas fueron forzados a construir las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramesés, proyectos de construcción masivos que requerían trabajo agotador bajo capataces brutales. El texto describe cómo los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo. Esta descripción capta la realidad de la esclavitud antigua. No era principalmente esclavitud en plantaciones como en el Nuevo Mundo, sino trabajo forzado en proyectos de construcción estatales donde los trabajadores eran tratados como recursos desechables. Pero esta opresión económica no logró el objetivo del faraón. Contraintuitivamente, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Esta declaración no es simplemente un detalle narrativo, sino una afirmación teológica. La voluntad divina de que Israel prospere no puede ser frustrada por políticas humanas opresivas. La vida persistirá incluso bajo condiciones diseñadas para aplastarla. Esto hizo que los egipcios temieran aún más a los israelitas, intensificando la opresión en un ciclo vicioso donde el miedo genera crueldad que genera más miedo.
Enfrentado con el fracaso de la esclavitud económica para controlar el crecimiento de la población israelita, el faraón escaló a una política aún más siniestra, genocidio selectivo. Y aquí es donde Sifrá y Púa entran en la narrativa. El texto de Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 21, cuenta su historia con notable economía pero profundo significado. El faraón convocó a las parteras hebreas, identificadas por nombre como Sifrá y Púa, y les dio instrucciones explícitas. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Esta orden es notable por múltiples razones. Primero, revela la lógica patriarcal del mundo antiguo, donde los varones eran vistos como la amenaza militar real. Matar solo a los niños varones reduciría la capacidad militar futura de Israel, mientras permitía que las niñas vivieran, presumiblemente para ser eventualmente absorbidas en la población egipcia, mediante matrimonio o asimilación. Segundo, la orden revela la naturaleza encubierta del plan genocida del faraón. No fue anunciado públicamente sino dado secretamente a las parteras, presumiblemente porque incluso un tirano reconocía que el infanticidio masivo sería difícil de justificar abiertamente. Las muertes debían parecer naturales, complicaciones del parto, no ejecuciones. Tercero, y más significativamente, la orden revela la suposición del faraón de que las parteras obedecerían. Él era el gobernante absoluto, con poder de vida y muerte sobre todos los súbditos. Las parteras eran mujeres, en una sociedad profundamente patriarcal. Eran hebreas, miembros de una población esclavizada sin derechos legales. Eran profesionales cuya capacidad de trabajar dependía de la aprobación estatal. Por cada medida de poder e influencia, estaban completamente a merced del faraón. Su conformidad probablemente parecía inevitable. Pero Sifrá y Púa hicieron algo extraordinario. El texto dice simplemente: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Esta declaración concisa contiene mundos de significado moral y teológico. Las parteras temieron a Dios. Una frase que en hebreo implica no terror, sino reverencia, respeto profundo, compromiso de vivir según los estándares divinos en lugar de los mandatos humanos. Este temor de Dios superó cualquier temor que pudieran haber tenido del faraón. Las órdenes de Dios de preservar la vida, reflejadas en los mandamientos básicos contra el asesinato, tenían mayor autoridad que las órdenes de un rey humano de matar. Los nombres de las parteras mismos son significativos e intrigantes. Sifrá significa algo como belleza o que mejora en hebreo. Púa puede significar esplendor o posiblemente grito, quizás refiriéndose al grito de un bebé naciendo. Algunos estudiosos han debatido si estos son nombres hebreos o egipcios, si las parteras eran israelitas que servían a su propia comunidad o egipcias asignadas para supervisar los nacimientos israelitas. El texto las llama las parteras hebreas, que gramaticalmente podría significar parteras de los hebreos, o parteras que eran hebreas. La mayoría de los intérpretes favorecen la última interpretación, viéndolas como mujeres israelitas, aunque la ambigüedad es interesante. Lo que es indiscutible es su acción. Sistemáticamente desobedecieron la orden del faraón. Cuando asistían nacimientos y nacían niños varones, los dejaban vivir. Esto no fue un acto de rebeldía una sola vez, sino un patrón continuo de resistencia. Cada nacimiento donde preservaban a un niño varón era un acto de desafío, un rechazo a convertirse en instrumentos de genocidio, y crucialmente mantuvieron su resistencia en secreto lo suficiente como para que continuara durante lo que debe haber sido semanas o meses de nacimientos. Eventualmente, el faraón notó que su política genocida no estaba funcionando. Los niños varones israelitas continuaban sobreviviendo en números que hacían claro que las parteras no estaban siguiendo las instrucciones. Convocó nuevamente a Sifrá y Púa y las confrontó. ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Era un momento de peligro mortal. Un tirano cuyas órdenes habían sido desobedecidas sistemáticamente podría responder con ejecuciones sumarias. Las parteras necesitaban una respuesta, y proporcionaron una que es una de las declaraciones más debatidas en toda esta narrativa. Dijeron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Esta explicación ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia. Algunos intérpretes la leen como una mentira piadosa, un engaño justificado para proteger vidas inocentes.
Otros la leen como conteniendo verdad literal, que las mujeres hebreas acostumbradas al trabajo físico duro realmente tendían a tener partos más rápidos que las mujeres egipcias de clases más altas. Otros ven en ella ironía subversiva, las parteras usando estereotipos que los egipcios tenían sobre los hebreos como pueblos primitivos y robustos contra el propio faraón. La cuestión de si las parteras mintieron plantea interrogantes éticos importantes. ¿Está justificada la mentira para salvar vidas inocentes? La mayoría de las tradiciones éticas, incluidas las judías y cristianas, han respondido que sí bajo ciertas circunstancias extremas. Rahab, la prostituta en Jericó, es elogiada en el Nuevo Testamento por ocultar a los espías israelitas y mentir a las autoridades sobre su paradero. Los que ocultaron a judíos de los nazis durante el Holocausto, rutinariamente mentían a las autoridades sobre quién estaba en sus casas. Existe amplio consenso de que cuando están en juego vidas inocentes y las autoridades exigen información que usarán para cometer asesinatos, el engaño protector es moralmente permisible e incluso obligatorio. Lo notable es que el faraón aparentemente aceptó la explicación de las parteras, o al menos no las castigó por su desobediencia. El texto no especifica por qué. Quizás la explicación era lo suficientemente plausible. Quizás el faraón, enfrentando resistencia pasiva sistemática, calculó que ejecutar a las parteras solo haría más difícil implementar cualquier política futura de control de natalidad. Quizás, como sugieren algunos comentaristas, Dios intervino para proteger a las parteras de las consecuencias que normalmente habrían enfrentado por desafiar a un tirano. Sea cual sea la razón, Sifrá y Púa escaparon del castigo inmediato. Pero la historia no termina con su supervivencia. El texto continúa con una declaración teológica notable. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esta bendición divina sobre las parteras es específica y significativa. Dios las recompensó por su valentía y obediencia a principios morales superiores construyendo sus casas, dándoles familias prósperas. En una sociedad donde la identidad, seguridad y legado de una mujer estaban íntimamente conectados con la familia y los descendientes, esta bendición era profundamente significativa. Algunos comentaristas han notado la ironía poética de esta recompensa. El faraón intentó usar a las parteras para prevenir que las familias hebreas tuvieran hijos varones. Las parteras se negaron y en su lugar preservaron esas familias. Como resultado, Dios les dio familias prósperas propias. El plan del faraón de limitar la población hebrea fracasó, mientras que las mujeres que lo sabotearon fueron bendecidas con descendencia. Es una reversión completa de las intenciones del opresor. El texto también registra que después del fracaso de la política de las parteras, el faraón escaló a un método aún más brutal y público de genocidio. Emitió un decreto a todo su pueblo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esta orden ya no estaba oculta ni era encubierta. Era un mandato público de infanticidio que reclutaba a toda la población egipcia en el proyecto genocida. Cada bebé varón hebreo debía ser arrojado al Nilo, probablemente para ahogarse o ser devorado por cocodrilos. Esta escalada de horror establece el escenario para la narrativa de Moisés que sigue inmediatamente, donde los padres de Moisés esconden a su hijo durante 3 meses antes de colocarlo en una canasta en el Nilo, donde es encontrado y adoptado por la hija del faraón. Vale la pena reflexionar sobre cuántos bebés hebreos varones sobrevivieron específicamente debido a la desobediencia de Sifrá y Púa. El texto no proporciona números, pero si asumimos que la política de las parteras estuvo en vigencia durante varios meses, o incluso 1 o 2 años antes de que el faraón cambiara de estrategia, y si las parteras asistieron múltiples nacimientos semanalmente en una población que se multiplicaba rápidamente, podrían haber preservado potencialmente cientos de vidas. Cada uno de esos niños salvados representaba no solo una vida individual, sino toda una línea de descendencia futura. Generaciones de israelitas debieron su existencia a estas 2 mujeres, que se negaron a convertirse en ejecutoras. La valentía de Sifrá y Púa es aún más notable cuando se considera en su contexto histórico y cultural completo. Vivían en una de las sociedades más jerárquicas y autoritarias del mundo antiguo. El faraón egipcio no era simplemente un rey, sino que era considerado divino, la encarnación de Horus, el intermediario entre los dioses y la humanidad. Desafiar al faraón no era simplemente desobediencia civil, sino algo cercano a la blasfemia. El poder del Estado egipcio era absoluto, respaldado por una burocracia masiva, un ejército poderoso y una ideología religiosa que santificaba la autoridad real. Además, Sifrá y Púa eran mujeres en una sociedad profundamente patriarcal.
Las mujeres en el antiguo Egipto tenían más derechos legales que las mujeres en muchas otras culturas antiguas. Podían poseer propiedad, iniciar divorcios y participar en transacciones comerciales, pero seguían siendo subordinadas a la autoridad masculina en la estructura social general. Las mujeres hebreas, como miembros de una población esclavizada, habrían tenido aún menos poder e influencia. Eran doblemente marginadas por género y por etnicidad. Sin embargo, fue precisamente su posición marginal la que les dio la oportunidad de resistir efectivamente. Como parteras, tenían acceso a espacios privados e íntimos, donde los nacimientos ocurrían, lejos de la supervisión directa de las autoridades estatales. Asistían nacimientos en hogares hebreos donde los observadores egipciales no estaban presentes. Esto les dio el espacio operacional para desobedecer las órdenes del faraón sin detección inmediata. Su trabajo ocurría en lo que los sociólogos llaman espacios ocultos, áreas de la vida social donde los subordinados pueden actuar de maneras que desafían a los poderosos sin confrontación directa. Las parteras también se beneficiaron de cierta indispensabilidad profesional. La asistencia al parto requería conocimiento y experiencia especializados, no cualquiera podía reemplazar a una partera experimentada. Esto les daba cierto apalancamiento que personas completamente reemplazables no tendrían. El faraón necesitaba su cooperación para implementar su política genocida, y cuando esa cooperación fue retenida, tuvo que buscar otros métodos. La historia de Sifrá y Púa establece varios temas teológicos importantes que resuenan a lo largo del libro de Éxodo. Primero, establece que Dios está del lado de los oprimidos y vulnerables contra los opresores poderosos. Las parteras preservaron vidas inocentes contra un régimen genocida, y Dios las bendijo por ello. Este tema continuará cuando Dios escuche los gritos de los israelitas esclavizados y actúe para liberarlos. El Dios de Éxodo es consistentemente caracterizado como un Dios que ve el sufrimiento de los marginados y interviene en su nombre. Segundo, la historia establece que la autoridad humana, incluso la autoridad de reyes poderosos, no es absoluta. Hay una autoridad moral superior a la cual incluso los reyes deben responder. Cuando las leyes humanas contradicen los mandatos divinos, la obediencia a Dios toma precedencia. Esta idea era radical en el mundo antiguo donde los reyes frecuentemente reclamaban sanción divina para sus decretos. Sifrá y Púa demostraron que temer a Dios significa a veces desobedecer a reyes. Tercero, la historia muestra que Dios puede trabajar a través de las personas más improbables para lograr propósitos divinos. Dos parteras marginadas sin poder político o militar se convirtieron en instrumentos cruciales en el plan divino de preservación. No fueron llamadas a confrontar dramáticamente al faraón en público. No lideraron rebeliones armadas. Simplemente hicieron su trabajo, el trabajo cotidiano de asistir nacimientos, pero lo hicieron con integridad moral, negándose a convertirse en cómplices de asesinato. Su resistencia tranquila pero persistente tuvo un impacto más grande que cualquier acción dramática individual podría haber tenido. La tradición judía ha honrado a Sifrá y Púa extensamente. La tradición midrásica identifica a Sifrá con Jocabed, la madre de Moisés, y a Púa con Miriam, la hermana de Moisés, aunque esta identificación es especulativa y no está en el texto bíblico. Lo que esta tradición reconoce es la conexión temática entre las parteras que preservaron niños varones hebreos en general y la familia específica que preservó a Moisés en particular. Todas eran mujeres que se arriesgaron para proteger vidas inocentes contra un decreto genocida. Otras tradiciones rabínicas especulan sobre los detalles de cómo las parteras resistieron. Algunos sugieren que deliberadamente retrasaban su llegada a los nacimientos para que los bebés nacieran antes de que pudieran ser asesinados. Otros proponen que proporcionaban ayuda adicional a las madres hebreas para asegurar partos exitosos, aumentando las tasas de supervivencia. Otros sugieren que advertían a las familias sobre la política del faraón para que pudieran tomar medidas protectoras. Aunque estas elaboraciones van más allá del texto bíblico, reflejan el reconocimiento de la tradición de que la resistencia efectiva requiere no solo negativa a cooperar, sino también acción creativa para subvertir las intenciones del opresor. La historia de Sifrá y Púa tiene paralelos con otros relatos bíblicos de resistencia femenina a la autoridad injusta. Rahab, la prostituta, desobedeció las órdenes del rey de Jericó de entregar a los espías israelitas y en su lugar los escondió. Esther arriesgó su vida al acercarse al rey, sin ser convocada para interceder por su pueblo amenazado de genocidio. Las parteras hebreas que asistieron nacimientos continuaron una tradición de mujeres bíblicas que usaron cualquier poder e influencia que tenían, sin importar cuán limitado, para preservar vidas y resistir a la injusticia. En la tradición cristiana, Sifrá y Púa han sido citadas como ejemplos de desobediencia civil justificada. Cuando Pedro y Juan fueron ordenados por las autoridades del Sanedrín a dejar de predicar sobre Jesús, respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios».
Este principio de que la obediencia a Dios toma precedencia sobre la obediencia a las autoridades humanas cuando éstas contradicen los mandatos divinos tiene sus raíces en historias como la de las parteras hebreas. A lo largo de la historia cristiana, este principio ha sido invocado por mártires que se negaron a renunciar a su fe, por reformadores que desafiaron la corrupción eclesiástica y por activistas que resistieron leyes injustas. La relevancia contemporánea de la historia de Sifra y Púa es profunda. En cualquier época donde las personas enfrentan presión para cooperar con políticas injustas, donde profesionales son instruidos a violar principios éticos en nombre de seguir órdenes, donde individuos deben decidir si su lealtad primaria es a autoridades humanas o a estándares morales superiores, la historia de estas dos parteras proporciona tanto inspiración como guía. Los profesionales médicos enfrentan dilemas éticos análogos regularmente. ¿Qué hace un médico cuando se le ordena participar en procedimientos que considera moralmente objetables? ¿Qué hace una enfermera cuando observa prácticas que ponen en peligro a los pacientes, pero es presionada a permanecer en silencio? ¿Qué hacen los trabajadores de salud cuando las políticas gubernamentales contradicen su juramento de no hacer daño? La historia de Sifra y Púa sugiere que hay momentos cuando la conformidad profesional debe ceder ante la conciencia moral, cuando seguir órdenes significa convertirse en cómplice de daño. Los funcionarios públicos y burócratas enfrentan preguntas similares. ¿Qué hace un funcionario gubernamental cuando se le ordena implementar políticas que cree que son injustas o dañinas? ¿Es suficiente simplemente seguir órdenes mientras se objeta privadamente? ¿O hay obligación de resistir, obstaculizar o incluso sabotear abiertamente las políticas inmorales? La historia de las parteras sugiere que hay momentos cuando la lealtad a principios morales superiores requiere más que objeción privada, requiere acción para prevenir el daño. Los ciudadanos ordinarios enfrentan preguntas sobre cooperación con injusticia sistémica. ¿Qué responsabilidad tienen las personas individuales de resistir políticas opresivas incluso cuando no las crearon y no tienen poder para cambiarlas oficialmente? ¿Es suficiente simplemente no participar activamente o hay obligación de resistir activamente? La historia de Sifra y Púa muestra que incluso personas con poder limitado pueden tener impacto significativo a través de resistencia persistente desde sus posiciones específicas en el sistema.